director de la especialidad de sistemas de forma angular de la Universidad Andrés Bello, socio de nuestra sociedad, ¿cierto? Y ha tenido algún cargo directivo en el pasado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María, por la invitación. A toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que estar en Santiago en diciembre con 33 grados dentro de una sala y escuchando a alguien, eso hay que tener mucho punch. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá. Pensé millones de cosas que decir ahora en principio, va a salir lo que ustedes no recuerden. Primero, agradecer a la sociedad, a nombre de esta directiva, como institución, como todo, como yo, Juan Fernando Yarzo. Creo que la sociedad en un principio ha sido lo que Chile ha reunido, nos ha reunido nosotros en relación a un tópico. Desde aquí, de la sociedad, nace la especialidad. O sea, yo creo que la sociedad en sí genera eso, reunión y la mía alegría. Así que es bastante alegre estar acá. Eso primero. Segundo, agradecer también por todo el apoyo que nos dieron, también como institución, al resultado de la acreditación. Para nosotros fue un orgullo, mucho trabajo, y sin duda sin el apoyo que hubiéramos tenido con la sociedad de todo este tiempo, tampoco lo hubiéramos logrado. Así que muchas gracias también por eso. Y finalmente, contarles un poco por qué estoy parado acá, para poder explicar qué es lo que hacemos. Y tiene que ver con ese tópico, que es la población condicionada de dolor. Ya sumando los años, ya hartos años, que hemos trabajado en esto. Y principalmente esto nace de lo que nosotros elegimos en el momento de ser especialistas, y que es trabajar en dolor. Como todos conocen la definición de dolor, es una experiencia, por lo tanto es individual, es agradable. Es una experiencia, es un relato de un paciente, de un sujeto, que nosotros debemos objetivizar. Nosotros le ponemos, le creemos, no le creemos, creemos en SDA 6, creemos en SDA 10, o no le creemos que no le duele, le debería doler. Por lo tanto, el único instrumento que tenemos a los días de hoy es esa famosa y conocida por todos ustedes, escala EVA. La única escala que tenemos a los días de hoy para poder algo verbal, llevarlo a un papel y numerizarlo, llevarlo a un número. Por lo tanto, esa dificultad es algo que tenemos todos los días frente a los pacientes. Esto viene de muy atrás, de las experiencias dolorosas, siglos atrás, y esta diapositiva, lo que ya han visto, la han visto, pero en realidad porque es súper clara. Si ustedes van a tener un estímulo nociceptivo, una nocicepción, van a tener una transducción nociceptiva en la primera neurona a través de una injuria, que es lo que está diciendo la misma definición del dolor, ustedes van a tener vías, pero en realidad el dolor no lo van a estar sintiendo en el sitio, en este caso en la cara, donde está la nocicepción, sino que el cerebro es el que lo va a interpretar. ¿Y qué más claro que un sujeto que está viviendo dolor, ustedes le ponen anestesia, o el sujeto se va a anestesia general? Sacamos el dolor. Si acabamos esa transmisión, ¿cierto? Si un sujeto se puede estar muriendo de dolor, le meten anestesia para ayuda central, se acabó el dolor. De hecho, le abren la guata, estoy saliendo del vivo a muchos sitios, le abren en una cirugía al abdomen y no le duele. Por lo tanto, es una experiencia y que lo vamos a ver tiene altas características. Por lo tanto, si solo pensamos en el concepto de la nocicepción y la transmisión, ¿cierto? Hasta que llega pensando en la nocicepción como una injuria periférica, y nos olvidamos del cerebro, que si se fijan en una gran diapositiva podemos ver células, moléculas, neurotransmisores, un montón de canales para poder hablar de la transmisión. Pues en realidad dejamos fuera lo que es la modulación o la percepción del dolor, estamos dejando fuera gran parte de lo que nosotros vamos a entender por lo que nos está revelando este sujeto. Por lo tanto, como la teoría del oso, ¿cierto? Dice, podemos dividir el dolor, hacer un chop, ¿cierto? Un picando cebolla, y vamos tratando de granar un poco y de tratar de ver cada uno de los aspectos. Podríamos quedarnos solamente con la nocicepción o nos quedamos con las otras dimensiones, que son parte importante de lo que el sujeto nos está revelando como dolor. Y a los días de hoy, gracias al uso de la tecnología, sí podemos ver que hay una gran relación entre millones de neuronas, y no solo neuronas, sino que ahora células gliales que están en una directa relación a lo que va a ser el dolor, el dolor agudo, el dolor crónico y el dolor persistente. Por lo tanto, eso, ¿qué tiene que ver con nosotros cuando estamos trabajando en dolor orofacial? Que es lo mismo. Nosotros también tenemos un nervio en la cara, un nervio exquisito, lleno de cosas, con características muy propias,
donde está inervando zonas muy específicas, como meninges, córnea, mucosa respiratoria, ¿cierto? Boca, dientes, o sea, fijan la cantidad de cosas que está inervar, que va a estar transmitiendo a través de un ganglio trigeminal, se van a reunir las tres neuronas y va a llegar hasta el subnúcleo caudal, que va a ser como el asta dorsal de nuestro sistema trigeminal. Y de ahí va a ser su primera sinapsis y va a ascender. Entonces ese va a ser el concepto que tenemos de dolor. Y cuando asciende podemos entender lo que son las vías ascendentes, ¿cierto? Y va a llegar no solo a una zona específica en el cerebro, sino que a muchas áreas, y eso es lo que va a permitir la experiencia dolorosa. Pero hasta el momento no tenemos tan claro cómo estar midiendo eso. La experiencia dolorosa, todos sabemos que también se puede modular. Modular significa que la vamos a poder regular, tener más dolor, tener menos dolor. Y eso es lo que vamos a tratar de definir. Por lo tanto, en el bottom-up, ¿cierto? Desde que tenemos la sinapsis, su núcleo caudal del trigémino, con las incisiones cervicales, con las inervaciones cervicales, vamos a tener la defusación y va a empezar a ascender, ¿cierto? Y va a ascender a distintos núcleos. Va a ascender, por ejemplo, a través de con conexiones a la sustancia hipereuroctal, al tálamo específicamente, ¿cierto? Y desde el tálamo va a llegar a corteza. Y en corteza, en ese momento, se van a dar cuenta, ok, algo me está doliendo. El dentista me dicho el labio, ¿sí? A través de toda esa habilidad. Si ustedes se fijan cuando hacen la velocidad de conducción, por ejemplo, y miden la velocidad de conducción del dolor en una pierna, en mi caso tiene que subir alto, ¿sí? Va a tener un delay más largo que lo que está ocurriendo en la cara, porque las neuronas son más cortas y tiene una velocidad de conducción que es medible. Por lo tanto va a llegar a corteza. Y ahí, cuando llega a corteza, dentro de todo eso, corteza va a tener a través de vías jugales, desde corteza va a llegar a núcleos, a los mismos núcleos, y va a estar dando input para que esto pueda o doler más o pueda doler menos. ¿Sí? Principalmente en la modulación, había borrado eso, que decía, no sé si 8 años, pero bueno, es parte de lo que es la definición del dolor, ¿cierto? Que pueden tener un daño y van a tener una experiencia desagradable en relación al daño o en anteceder. Por ejemplo, una cefalea. Ahora, teniendo claro todo el mecanismo de cómo está funcionando las vías del dolor, van a tener la vía ascendente, van a tener la vía descendente y en medio, que bueno, clásico de Facey, empieza a demostrar todas las otras cosas que están en la definición de dolor y a las cuales nosotros estamos acostumbrados a medir. Catastrofismo, ¿cierto? Ánimo, la ansiedad, depresión, millones de otras cosas. La interferencia, cómo pueden estar modificadas algunas cosas, por ejemplo, como la adrenalina, que son bases de los neurotransmisores que están metidos en la modulación. Y eso es lo que va a generar la neuromatriz. ¿Bien? Lo olvidé decir en los núcleos, la sustancia hipereuroctal y el núcleo ventrolateral del tálamo, ¿cierto? Van a ser opioidérgicos o noradrenérgicos. Eso va a ser clave después en la parte de la terapia. Y eso es lo que permite que todos los sujetos que ustedes estén viendo al frente, quizás con el mismo diagnóstico de dolor, tengan una vida dolorosa diferente. Por lo tanto, al final, cuando estamos pensando ya desde el diagnóstico a la terapia, tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo en toda esta vía, específicamente en el cerebro de los sujetos. Por lo tanto, vamos al inicio, esta dificultad que teníamos de objetivar algo subjetivo con nuestra escaladera, ¿cierto? Para medir temperatura tenemos un termómetro, para medir la glicemia en el momento podemos tomar una muestra de sangre, para medir el dolor, ¿qué podríamos tener? Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Para medir las vías ascendentes se desarrolló el PST. Ya hace algunos años atrás, hartos años atrás, se desarrolló un protocolo donde ustedes pueden ver cada una de las características de la vía ascendente, ¿cierto? La detección del calor, del frío, de los estímulos eléctricos, los umbrales, la sumación temporal, el Winther ratio, cerca de 13-18 perspectivas que ustedes pueden medir en un sujeto para poder cuantificar. Y que más conocen ustedes y lo aplican día a día, el PPT, el umbral de presión del dolor. ¿Sí? Pressure pain threshold. Cuando estamos diciendo que tenemos que calibrarnos a 1 kilo para poder presionar un músculo, y si el sujeto le duele con 1,2 kg, el sujeto está sano, porque tú le metiste 1 kilo y no te dijo me duele, ¿cierto? Si tú le metes 1 kilo ya a los 800 ladra, te duele, porque el sujeto podría tener la característica de una enfermedad, ¿se entiende? Por lo tanto, las vías ascendentes son medibles. ¿Fácil? No.
¿Por qué? Porque hay que tener una máquina específica para poder detectar eso. ¿Se deben hacer todas las mediciones en todos los sujetos? Tampoco. Por ejemplo, una neuropatía o un dolor neuropático va a ser diferente en los valores, que van a ser diferentes, pero en los valores que podamos medir un sujeto que tiene un dolor musculoesqueletal o una fibromialgia. ¿Bien? Los umbrales, que otra característica, se van modificando. Se van modificando durante el día, en las mujeres en los ciclos menstruales. Por lo general se habla dentro de los estudios prospectivos que son una consecuencia y no el origen. Es decir, si hiciéramos una muestra y empezáramos a medir umbrales de cada uno de ustedes, no sería que ustedes se van a enfermar mañana, que es lo que se pensaba anteriormente, sino que una vez que adquieras alguna condición, esos umbrales van a bajar. ¿Ya? Características para modificar esto: todo fármaco, por ejemplo, que vaya en las vías ascendentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá están los neuromoduladores, por excelencia. Ahora, vamos a mostrar el dolor facial, que permite hacer un estudio que investigue un sujeto. Por ejemplo, crear dentro de los clústeres, que son los que yo sugirió Ópera, el grupo sensible al dolor. ¿Qué significa? Que el sujeto, si tiene un umbral bajo del dolor y llegase a tener un TDN en este caso, va a ser alguien que va a reclamar un dolor intenso, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser el que se va a quedar pegado con el dolor, ¿se entiende? ¿Sí? Y los otros dos son los dos grupos que no vamos a tocar. Ahora, está la diapositiva. Si estamos hablando de una modulación, ¿cierto? Estamos hablando de corteza, va a haber un feedback a todos los que están viendo el estímulo nociceptivo, ¿cierto? Teníamos un núcleo oral que empezaba a ascender, llegaba hasta las zonas, principalmente son específicas primarias y secundarias, que son las que son capaces de percibir dónde está doliendo la intensidad del dolor, ¿sí? Y desde ahí van a ver grupo hacia tálamo, estancia periductal y el subnúcleo reticular dorsal, donde cada uno de ellos iba a ser un input para que te duela más o te duela menos, ¿sí? Vías inhibitorias o facilitatorias. Ahora, ¿cuáles son para quiénes son esas características? Para el control inhibitorio descendente. ¿Qué otro tipo de modificación tenemos a los inputs nociceptivos? El clásico, el espinal, que es el que controla la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta va a través de fibras a beta, por lo tanto eso sería la primera sinapsis, que sería a nivel espinal, y lo otro que es el cortical. ¿Qué es lo que podría ser la modulación cortical? La modulación cortical estaría más bien basada en lo que va a ser el efecto de las expectativas, ¿sí? ¿Qué me va a hacer esto? ¿Efecto placebo o efecto nocivo? ¿Ya? Entonces, a través de esas tres, que no son aisladas, no son electivas, es lo que va a ocurrir como tu experiencia dolorosa. ¿De acuerdo? Perdón. Ahora, ¿cómo surge todo esto? Esto surge con Daniel Levas, que en su estudio de ratas, ¿sí? Él empieza a generar estímulos en ratas para poder ver la activación celular, ¿sí? Y él se da cuenta que al generar estímulos en un sitio y a su vez estimular en la zona de la cola, el primer dolor que le estaba generando se ve modificado. Y ahí empieza a presionar la rata por distintos sitios, a darle un estímulo eléctrico y se da cuenta que tiene esa característica, que hay ratas que pueden inhibir el dolor y otras que tienen más dolor a través del primer dolor. Como siempre que un chileno metido en todo, Luis Villanueva, que yo creo que muchos lo conocen, dentista, cuando él estaba haciendo su doctorado, él trabajó con el doctor Levas en hacer las evaluaciones y como buen dentista, adivinen cuál fue el número que vio, no vio hasta dorsal, lo trigémeno. Entonces ahí estaba metido y se desarrolla el título de NIC, control inhibitorio del dolor difuso, ¿ya? Y se establece eso y se deja como un paradigma de laboratorio bajo la premisa del dolor y no dolor, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la característica? Que el segundo dolor tenía que ser doloroso, el segundo estímulo, en este caso el de la cola, porque si hacían un estímulo que no fuera doloroso no hacía el mismo efecto. Y nace el paradigma del dolor y no del dolor. ¿Qué pasó con el tiempo? NIC quedó como el acrónimo para la utilización en animales. Y para los humanos se habla de CPN, como modulación condicionada de dolor, en el acrónimo en inglés. Por lo tanto, cuando uno mide modulación condicionada del dolor, es decir, un dolor y mide otro dolor en humanos, uno habla de CPN y no de NIC, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en humanos? Hay altas condiciones de los protocolos y el protocolo que yo voy a sugerir es que habla Yasnitsky en la sugerencia mundial para la utilización del CPN, de la medición de CPN. Tiene una característica que no pueden ocupar el mismo lado, no puede ser homolateral. Por lo tanto, el estímulo
de prueba, el test estimular, el estímulo condicionado tiene que ser en sitios diferentes. ¿Ya? Y también se sugiere que sea en zonas o dermatomas diferentes. Si nosotros vamos a medir dermatomas geniales, bastaría con un par otra zona que son dermatomas espinales. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que definir es un test. ¿Qué es lo que vamos a probar y cómo se va a modificar ese? Y el dolor que vamos a repetir después. Por lo tanto, podemos ocupar un ergómetro de presión, también puede ser un estímulo térmico, que son los dos que se sugieren. ¿Sí? Tiene que ser un estímulo corto, pero que sea doloroso. Que sea doloroso. Idealmente que sea en una escala de omega 4, un dolor moderado, que no sea ni muy leve ni que sea exagerado. ¿Por qué? Porque si es exagerado puede existir la posibilidad de que el paciente el sujeto, el paciente, tenga una distracción, se distraiga por el destino. Por lo tanto, eso tenemos que aplicarlo una vez, como una vez en esta investigación no suficiente se calcula un promedio, por lo general de 2 o 3 veces. En estas escalas, ahí podríamos medir PPT, si estaremos midiendo 3, se hace un promedio, se calcula un valor. En ese momento el sujeto tiene que recibir su dolor que va a condicionar este otro, por eso estímulo condicionante. Es decir, este se va variado. ¿Qué es lo que se hace por lo general? Inmersión de agua en agua de la mano hasta la muñeca en agua fría, por 1 minuto aproximadamente, y luego cuando el sujeto retira la mano, tú vuelvas a medir el mismo sitio que había medido inicialmente. ¿Sí? Dificultades muchas, del operador, del sitio donde esté, de que el sujeto se distraiga, que entró alguien, que escuchó un ruido, por lo tanto tiene que ser en un sitio que esté preparado para lograrlo. Y si se está hablando de dispersión, estábamos hablando de la otra posibilidad de la medición del dolor, que sería más bien cortical. Por lo tanto, para dejarlo como el paradigma de modulación difusa, debemos manejarlo así. Importante, que se me ha olvidado, que el estímulo condicionante tiene que ser individualizado. Ya no puede ser agua a solamente 16 grados para generar dolor, porque va a haber algunos que les puede generar intenso dolor y otros que no les va a generar dolor. Por lo tanto, siempre se tiene que estandarizar el agua fría a lo que el sujeto va a comunicar como que es un dolor moderado. Por lo mismo, distracción. Bien, por lo tanto, si uno adquiere un primer dolor y vamos a generar el estímulo condicionante en el sujeto, vamos a obtener resultados. Y, por ejemplo, con un paciente que estaba recibiendo 1,25 kilos, ¿cierto? En su primera medición, sumerge la mano en agua fría y luego vuelven a medir. Por ejemplo, si el sujeto en la segunda medición tiene menor dolor, ¿sí? Él está presentando una modulación inhibitoria. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de que es un buen modulador. Los resultados negativos en esa suma recta, cuando dan negativos, significan que son inhibitorios. ¿Y qué es lo que pasa si al sujeto le duele más? Estamos hablando de que el sujeto es un facilitador del dolor. Las vías descendentes estarían facilitando el dolor en ese sujeto. Y esa sería la característica principal de cada uno de los individuos. Habrían sujetos que al presentarse a un segundo dolor les puede doler más o les puede doler menos. Y con eso se puede hacer un perfil. Si uno suma algunos valores de, por ejemplo, GST y modulación, tenemos que si un sujeto tiene un wind-up ratio bajo, o sea, no favorece el wind-up cuando tiene un dolor, ¿sí? Y tiene una vía descendente inhibitoria, ese sujeto va a ser un sujeto antinociceptivo. Es decir, ese sujeto va a ser raro que le duela, o más bien no va a estar ligado a enfermedades a las cuales nosotros estamos más habituados. Si el sujeto tiene un wind-up ratio positivo, y más encima tiene una modulación bastante positiva y facilitatoria, ese va a ser el sujeto que nosotros vamos a catalogar como alguien que tiene dolor, que es el que por lo general nos va a ir a visitar a la consulta. ¿Ya? Sobre eso nos incluía un estudio de Johanna Filo de Minnesota que trata de ver los perfiles de dolor que varían algo, para variar que tienen una respuesta diferente, los sujetos con TPM. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Si esa es la base fisiológica, cómo se comporta y la historia. Que esto se observa en todas las patologías dolorosas que nosotros conocemos. Colon irritable, fibromialgia, artritis reumatoidea, cefalea, TTM, dolor facial, dolor neuropático. En todas, con características distintas entre hombres y mujeres y según edad. Pero todos tendrían una modulación dispar al estar presentando esto. ¿De acuerdo? Y los valores de una revisión sistemática tienen un tamaño de efecto gigante y están todos pasados el volumen, es decir, es real. Por lo tanto, es un paradigma que de alguna manera se tiene que acercar un poco más a lo que sea no tan difícil de lograr, pero sí es algo que se puede medir, cuantificar y que nos está mostrando ahora.
De hecho, en esto que el paciente está hablando de que podría ser un biomarcador dentro de la enfermedad. Ahora, nuevamente, ¿qué nos compete a nosotros? Que cuando nosotros estamos haciendo estímulos nociceptivos en sujetos habitualmente como dentistas, ¿cierto? También lo estamos haciendo en sujetos que no sabemos si tienen una modulación dispar o no. Por lo tanto, el sujeto que requiere mayor analgesia después de un tiempo quirúrgico, por ejemplo, el sujeto que queda con un dolor neuropático después de un tiempo quirúrgico podrían ser sujetos, de hecho la patofisiología del dolor neuropático, una de ellas es la modulación dispar. Podríamos estar viendo sujetos que previamente, antes de que nosotros les hagamos un daño, van a ser sujetos que se van a perpetuar. O sujetos que ya están con alguna condición, por ejemplo, un dolor muscular facial, podrían ser sujetos que tienen una mala modulación. Ahora, ¿qué ocurre con el tiempo? Se va modificando. Yo les hablé de que en las mujeres, por ejemplo, los temas menstruales, y ese es un tema, cuando vamos a ver a individuos mujeres, tenemos que estar evaluando en qué día menstrual están y si toman anticonceptivos, porque eso varía muchísimo en la medición. Y se ha visto que hay mayor sumación temporal del dolor en los adultos. Se ve que cambia la población, y eso podría estar explicando por qué en la población adulta o tercera edad son sujetos que requieren de mayor cirugía y de mayor dolor porque le duelen las rodillas y una serie de cosas, y después lo vamos a ver un poco, que no porque veamos algo que debiese doler, en realidad eso es lo que está doliendo. Perdón. Ahora, si esto es algo que tenemos en un sujeto, que podemos medir y sabemos que es parte de la condición dolorosa de él, ¿cómo lo podemos modificar? Y esa yo creo que es lo más importante de todo esto que nosotros hacemos clínica, ¿cierto? Como los núcleos principalmente eran opioides, noradrenérgicos, serotoninérgicos, nosotros podemos apostar a ellos para poder modificarla. El artículo que más citas ha tenido en relación a eso, por ejemplo, es uno de Yarnitz, que tiene que ver con la duloxetina y la neuropatía diabética. Y como sujetos con neuropatía diabética eran capaces de mejorar la modulación, por primero, yo creo que hubo en relación a fármacos en clínica, porque los otros eran todos de opioides, serotonina inyectados en el núcleo de una rata, para poder empezar a utilizarla. Dificultades en la vida cotidiana, que si no tienen un psiquiatra cerca que les pueda manejar los temas de viaje, por ejemplo, en una acción de duloxetina, podemos estar en problemas. Que es lo que nosotros no podemos medir, pero al menos un fármaco que tiene buena evidencia para poder manejar el dolor. ¿Ya? ¿Qué más? Los noradrenérgicos tienen una característica que pueden inhibir o pueden mejorar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? Algo muy simple de que si ustedes tienen algo de dolor y en realidad tienen mucha adrenalina y siguen corriendo, no te dolió en ese momento, te dolió después, ¿cierto? Y lo otro es que por estar muy estresado y le dan mucho cortisol, mucha adrenalina también le puede doler más. Entonces estaría más bien el tema de qué célula y en qué núcleo y en qué parte de teoría estaría actuando para que esto se modifique. El tema de los opioides es súper importante, es uno de los mecanismos involucrados en por qué un sujeto cuando está en opioides siente algún tipo de alivio y de analgesia. ¿Por qué, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la adrenalina, por qué cuando se hace lidocaína endovenosa o ketamina, los sujetos se empiezan a sentir mejor? ¿Sí? Y sería también a través de todos estos procesos. Pero el que creo que es el más saludable, el más indicado y los pacientes que lo toman y lo pueden realizar lo agradecen es el del ejercicio. ¿Ya? La analgesia inducida por ejercicio es distinta a la modulación condicional del dolor, pero tienen cosas muy similares. ¿Ya? Tienen cosas muy similares. Aquí saqué la diapositiva que es el huevo de la gallina. ¿Qué viene primero? Si tengo una buena modulación no me enfermo, o si estoy enfermo y empiezo a hacer ejercicio tengo mejor modulación me mejoro. Entonces hay una serie de cosas que sin duda la investigación de la ciencia nos va a decir, pero el ejercicio físico, y eso es para todo y todo tipo de dolor, hasta para el dolor neuropático, que el paciente empiece a liberar opioides endógenos. Las encefalinas, que era lo que estábamos viendo, son las que están manejadas en estos núcleos que están viendo la modulación endógena. Y algo muy corto, que en realidad es lo que hemos estado haciendo los últimos 5 años y tenía que ver con los ejercicios específicamente. Partimos con ejercicio, el sujeto enfermo, ejercicios mandibulares y evaluar la modulación. Y hay un artículo de Swing que habla que los triatletas en realidad podrían ser sujetos que se someten a esa gran prueba debido a su modulación de dolor tan eficiente. De verdad tienen una modulación de dolor muy eficiente. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Comparamos atletas de alto rendimiento, por eso la foto de las chicas,
con mujeres que hacían actividad física de manera regular, pero que iban al gimnasio 2 o 3 veces a la semana y que más o menos tenían un promedio de 4 horas de actividad, 4 o 6 horas de actividad a la semana. Y las comparamos con estas superatletas, mujeres federadas, entrenando 22 horas, ¿cierto? Ustedes la ven, a atletas. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron súper útiles porque en realidad dan cuenta del efecto techo que tiene la población. Y por mucho que entrenes mucho más allá, esto tiene un efecto techo y una saturación. Por lo tanto, en realidad bastaría con hacer actividad física para que tú estés protegiendo tu sistema físico. Ahora, ¿cuál es el tema? Que hay una parte psicosocial también importante, que veíamos varios instrumentos. Y que en realidad los sujetos que hacen actividad física de manera regular son sujetos bastante equilibrados, que tienen altos afectos, que tienen una personalidad que también los lleva a hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el huevo de la gallina. ¿Cómo poder mover a alguien sedentario con depresión, que en realidad no quiere salir de su casa para que haga algún tipo de ejercicio? Lo bueno es que en realidad no es necesario ponerse zapatillas y salir a correr, sino que en realidad tenemos algún tipo de gasto cardíaco. Porque la sustancia intraepidurcal también tiene que ver con el control vagal de los sujetos. Y ahí hay una nueva línea de investigación que está el reflejo trigémino vagal, que todavía el trigémino metido entre medio, que también nos puede dar mucha sorpresa en relación a cuáles podrían ser los resultados de estas cosas. ¿Ya? Entonces, como conclusión, lo primero es que los mecanismos endógenos de analgesia juegan un rol primordial en el cuadro doloroso. Ustedes vean un sujeto con dolor, deben pensar de que hay un sujeto que está haciendo ese loop. Si ese loop está funcionando o no está funcionando, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Que cuando vemos que ese loop es disfuncional, es decir, vamos a tener un sujeto que no está inhibiendo el dolor, sino que está facilitando, se va a relacionar siempre a la generación del dolor o al cuadro clínico que está presentando. Tercero, y si tenemos ese CPM lo podemos modificar. Podemos apostar a entregarle un fármaco al sujeto y que el sujeto se pueda sentir bien a través del mismo. ¿Ya? El CPM, con la modulación convencional del dolor, al parecer empeora con los cuadros clínicos. Por lo tanto, también es importante sacar a los sujetos rápidamente, cuando empiezan con un dolor agudo, sacarlos del dolor para que no empiecen a repetir un cuadro que podría entrar en ese espiral. Y finalmente está mediado por condiciones sociales y psicológicas, que era lo que traté de conversar en la parte final. Es decir, no es tan solo algo que va a ser una base celular en una neurona que va a estar enviando sinapsis, sino que también va a estar en este complejo cerebro que tenemos y que está todo interrelacionado y que va a ser imposible separarlo porque en realidad trabaja de manera grupal. Y bueno, yo creo que la invitación a todos como sociedad es de que todos de alguna manera reclamamos que como dentistas nos forman de una visión tunelizante y que no conversamos con las demás profesiones, que en realidad nos forman en el diente. Eso fue lo que me dijeron a mí y en algún momento yo también lo hice, ¿cierto? Pero de alguna manera tampoco nos quedemos solo en la ATM, no nos quedemos solo en el estímulo nociceptivo y en la injuria. Tenemos que ver al sujeto como un todo y como un total. Porque cuando lo veamos de esa manera, sí vamos a poder tener una respuesta y vamos a tener éxito, y mejor que el éxito, vamos a poder entregar alivio a los sujetos que nos consultan. Eso les quería comentar. Muchas gracias y preguntas. ¿Tiene el micrófono? ¿Sí? Yo escuché. ¿Sí? No me quedó claro, entiendo cómo la CPM puede inhibir el dolor. ¿Está intervenido? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Entiendo cómo la CPM puede inhibir el dolor y entiendo si es que no funciona cómo no la modifique, pero no me quedó claro cómo la facilita, el mecanismo por el cual se facilita el Piensa que la vía sería inhibitoria, ¿cierto? A través de la inhibición estarías haciendo que el dolor no sea tan potente, pero si es que esa inhibición no llega a la sinapsis, porque tiene que llegar a la sinapsis dentro de la vía, por ejemplo, tiene que llegar al tálamo, hay una que llega hasta el núcleo caudal, y si no funciona esa inhibición, el dolor pasa. Por lo tanto, el dolor pasa crudo, entre comillas, y no inhibido. Por lo tanto, el sujeto empieza a tener más dolor. ¿Se entiende? Tú tienes una vía ascendente que te va a estar enviando la señal dolorosa, ¿cierto? Y va a ser, hablemos en términos musicales, lo que sea, como la señal cruda. Esto es lo que te duele y tú envías el dolor, ¿cierto? Hasta que llega a corteza. Y en corteza te dice, no duele. Desde corteza sale un rol inhibitorio, que sería el rol del CPM, porque no estamos hablando del cortical o del espinal.
y ese rol inhibitorio haría que el dolor disminuya, ¿cierto? Ya. Si ese loop inhibitorio no existe, el dolor pasa. Entonces ahí estaríamos diciendo que está facilitando, tú le abriste las puertas y ¿qué pasa? Y eso se expresa como el rol facilitatorio del dolor. ¿Se entiende? Sí, pero Okay. cuando se mide, se hace una medición después como meter la mano en agua fría, se hace una segunda medición. Y esa segunda medición, si es que duele más, exacto. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué dolería más y lo mismo? Porque el sujeto no es capaz, y ese es el protocolo, y eso es lo que se entiende como modulación. Si yo estoy teniendo un dolor, ok, me duele este dolor. Si yo tengo un segundo dolor y soy un buen inhibitorio, o sea, un buen inhibidor, me voy a fijar en este otro dolor y este dolor va a bajar. Y voy a tomar en consideración este segundo dolor. ¿Sí? Si yo tengo un primer dolor que me dolía 4, tengo este otro que me va a doler 5, tengo este otro que me va a doler 6, y voy sumando dolores en lugar de ir disminuyéndolos y ir privilegiando el dolor que más me duele. ¿Qué es lo que haría el CPM modulatorio o inhibitorio? Es decir, no me duele tanto este otro, sino que me duele más este otro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Doctor Escándalo. Juan Fernando, primero felicitarte por la presentación. Interesante. Yo tengo una consulta con respecto a la relación que tiene el control inhibitorio difuso con los efectos farmacológicos de los fármacos neuromoduladores. Uno debiese pensar si que tengo un mal control inhibitorio difuso. Mal control inhibitorio difuso. Sí, ya. Eso debiese ser. ¿Cuál es la relación con el efecto farmacológico, por ejemplo, si doy insulina? Porque si uno tuviese en realidad un mal control inhibitorio difuso, pudiese esperar que los fármacos que exacerban la vía ascendente del dolor funcionaran mejor que en un paciente que no tiene, estamos hablando de pacientes con dolor crónico, que tiene un control inhibitorio difuso que funciona bien. No, lo que pasa es que los neuromoduladores vienen de la vía ascendente, principalmente. La retinoide, pregalina, la valentina. Hablando de antidepresivos. Exacto. En este caso, por ejemplo, duloxetina, que fue la que le nombré, y no hace lo mismo fluoxetina no, bueno, pero ve la vaccinación. ¿Qué es lo que haría? Iría, por ejemplo, en este caso, alguien que sería más serotoninérgico y dejaría serotonina en la sinapsis. ¿Qué es lo que haría? Que activaría una neurona inhibitoria. Una neurona inhibitoria, que en este caso eso iría a inhibir la señal de dolor que va ascendiendo. Entonces, a través de una neurona inhibitoria, disminuiría esa característica. Claro, pero en el fondo podría, en un paciente con mal control inhibitorio difuso, predecir que un fármaco antidepresivo funcionar bien como para medida analgésica. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sin duda. Y de hecho es con los mecanismos actuales de manejo del dolor. Cuando uno quiere incorporar, por ejemplo, un neuromodulador pensando en una vía ascendente, y me dice, ¿sabes qué? Démosle algo a la vía ascendente, que por ejemplo también podría ser amitriptilina, una vía de una noradrenalina, o sumar una duloxetina, sin duda, porque está comprobado. Ahora, en relación a las vías celulares, y ahí sí estoy contigo, falta el desarrollo de ver específicamente cómo es lo que está generando, cuál es la neurona, y hay un paper, en 2002 creo, un poco antiguo, de Millán, muy grande, muy grueso, pero ahí habla un poco de la capacidad dual que tiene cuando tú estás poniendo un fármaco en un núcleo o en otro núcleo, la capacidad que tiene para generar inhibición o facilitación. Entonces, en realidad, la implicación neurofisiológica es la que yo les comenté, pero para la clínica están los fármacos que han sido probados, sin duda que hay muchos que también pueden serlo, pero también tener la consideración de que un fármaco nosotros podríamos, y pasa muchas veces, pacientes que están planchados con fármacos y que en realidad, como la vía cortical, que es la de la vía de las expectativas, en unos pacientes más potentes, la vía modulatoria en realidad no es tanto. ¿Ya? Entonces, también recuerden de que hay otra vía que estaría facilitando esa vía dolorosa, entonces el sujeto también va a continuar diciendo, ¿sí? No sé si te contesté un poquito. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.